Muy bien, ahora vamos a analizar estos otros casos que tenemos acá. Este ya quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Aquí, estos podemos avanzar rápido. Hasta este punto, nada nuevo. Aquí empieza lo nuevo. Lo dicho, vamos ahora a verificar qué instrucciones tengo que darle al sistema para que yo pueda alterar la estructura de la tabla, agregar una columna, cambiarle el nombre a la columna, cambiar el tipo de dato. ¿Listo? Entonces, eso se va a hacer por medio de la instrucción alter table. Alter table es cambiar algo a la tabla. La sintaxis. Primero dígame qué tabla va a modificar. Posibilidades, bueno, yo puedo alterar el valor por defecto de una columna. ¿Cómo lo hago? Le digo alter column, el nombre de la columna, que este flower, ¿de dónde viene? Estamos hablando de la tabla US States. Y le estoy diciendo cuál columna voy a modificar. ¿Listo? Y en este caso que tengo en la línea 13, lo que estoy haciendo es, vea, esa columna va a tener un valor por defecto. Se llama tulip. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se llenan datos en la tabla US Status, si no me ponen algo en la columna flower, automáticamente aparece algo. Eso es tulip. Eso es el set default. ¿Listo? ¿Queda claro qué es el set default? Eso es definir por defecto. ¿Vale? Otra instrucción del alter. Empieza igual. Vamos a alterar una tabla. ¿Cuál? US status. ¿Qué voy a hacer? Voy a alterar la columna. ¿Cuál? Flower. Lo que estoy haciendo aquí es modificando el tipo de dato. En un principio se definió tipo text. Necesita cambiarlo. Listo, no hay problema. Alter table, nombre de la tabla, cuál columna va a alterar, y ahora dígame cuál va a ser el nuevo tipo de dato que va a asumir esa columna. Puede ser integer, puede ser real, puede ser lo que usted necesite. ¿Listo? Entonces, estas otras instrucciones que hacen. Vean que hasta aquí estoy metiendo 4 daticos. En un principio digo California es el nombre del estado. California es el nombre del estado. California. Y California Poppy es la flor representativa de ese estado. Si pudiéramos representar un estado con una flor, sería en ese caso. Nueva York lo estaba representando con una rosa. Luisiana con una magnolia. ¿Qué flor tenía asignada Alaska? Ninguna. Pero después de hacer estos cambios, y si voy a agregar un nuevo estado, la pregunta es, ¿qué flor va a tener asignada Montana? A él le tocaría tulipán, porque si usted no mete el dato, ahí entra un valor por defecto. Eso es set default. Listo, entonces yo vería, en este select asterisco from, vería todos los estados que hemos ingresado previamente: California, New York, Luisiana, Alaska, cada uno con sus flores respectivas. Alaska es blanco para la flor, pero Montana, dado este cambio que está en la línea 13, dado ese cambio, si no me meten datos en la columna flower, él mete un dato por defecto, que es tulip. Listo. Vean que aquí no puse 2 datos. ID y name. Me salté el flower. No lo pone, asume el dato por defecto. El set default. Listo. Otras posibilidades del alter. Aquí ya están combinadas todas. Se pueden leer directamente. ¿Qué significa esto? ¿Quién me lo interpreta? Carlos, explícame esto. En español, por favor. ¿Qué es eso?
¿Y qué le estoy haciendo a la tabla? Sí, la estoy alterando. ¿Qué le estoy alterando? ¿Estoy qué? Estoy agregando una columna. Estoy adicionando. Add column. ¿Y cómo se llama esa columna? Esa nueva columna se llama Industry Text. Industry. ¿Y de qué tipo de dato es? Text. Necesitan agregarle una nueva columna, una tabla. Alter, nombre de la tabla. Add column, nombre de la nueva columna y el tipo de la nueva columna. Listo. William, ¿qué estoy haciendo en la línea 2? Aquí. ¿Qué pasó ahí en español? Hasta aquí ya sabemos qué estoy haciendo, ¿cierto? Estoy alterando una columna. Bueno, ¿recuerdas que era drop? ¿Qué era el drop? Y aquí en el contexto de base de datos, ¿cómo traduzco eso? ¿Cómo lo interpreto? Drop es eliminar. ¿Y qué estoy eliminando ahí? La columna industria. ¿Listo? Entonces aquí, esta alteración de la tabla consiste en eliminar la columna que se llama industria. Industry. ¿Listo? Claro, perfecto. Esta otra, línea 3, esta es fácil, se parece mucho al set default. Usted puede decirme si va a darle un valor por defecto a una columna o si va a definir que esa columna no pueda quedar en blanco. ¿Recuerdan el not null? Sí, el not null se puede poner cuando crea la tabla o después de que crea la tabla. ¿Listo? Muy bien. Línea 4. Si hay un set, eso es agregar una restricción. Ahí también cabe el unique. Listo. Y el drop, ya sabemos que es drop. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy alterando la tabla US States. Listo. Voy a modificar una columna. ¿Cuál? Flower. ¿Y qué estoy haciendo con ella? Le estoy quitando la restricción de no nulo. Entonces ya tengo como poner una restricción o quitarla. De aquí en adelante, después de que yo ejecute la línea 4, lo que va a pasar es que ese campo flower se puede dejar en blanco. No es obligatorio. He quitado la restricción not null. Pero si se la pongo, hay que ponerla. No la puedo dejar en blanco. ¿Listo? Esto otro. Alter table, use tables, drop, constraint. Constraint significa literalmente restricción. US States PKey. Vamos a ver una cosita. Cuando yo le digo al sistema que me muestre la estructura de la tabla, que eso era, que es las de nombre de la tabla, probemos especies. ¿Sí era especies? Sí, dale ahí. La información que esto me proporciona es, quiero ver la estructura de la tabla especies. Bueno, tiene esta columna, tiene 4 columnas, nombre, nombre científico, descripción y zona, pero también me dice que tiene unos índices. Los índices son las llaves primarias y las llaves foráneas. ¿Sí? Llave foránea. Pero cada llave tiene un nombre interno. ¿Ven esto que están entre comillas? Especies subguión PKey. Entonces, la llave primaria al interior de la tabla tiene su propio identificador. Y eso es para poderla alterar. Ahora sí tiene sentido esto que veo acá abajo. Alter table, use table. Hasta ahí no hay use status. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar una restricción. Cuando vean el drop constraint, eso usualmente se refiere a la llave primaria o a las llaves foráneas.
Voy a quitar una llave primaria o una llave foránea. Y después, ¿qué digo? Dígame cuál es el nombre de esa llave. Usualmente siempre va a ser el nombre de la tabla subguión PKey, si es llave primaria. Y vean lo que pasa acá. ¿Cómo se llama la tabla? Especies. ¿Y cómo se llama la restricción? PKey. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, yo hago algo como esto. Yo digo alter table, especies, drop constraint, así tal cual como está escrito, y después pongo especie subguión PKey. Ahí lo que estoy haciendo es quitando la llave primaria. ¿Y yo de dónde saqué ese especie subguión PKey? Del sistema. El sistema me lo proporcionó. ¿Dónde? Acá. Es esto de acá. ¿Y eso a qué se refiere? Eso se refiere a la llave primaria. ¿Listo? Y así yo podría referirme a cualquier otra restricción del sistema. ¿Como cuáles? Como esta otra. Yo puedo borrar una llave foránea. Sí, sí puedo. ¿Cómo? Es exactamente esta misma instrucción, solo que lo que va aquí al final sería algo como esto. ¿Listo? Hagámoslo. Miren cómo está la estructura de la tabla ahí. Existe una llave primaria que se llama especie. Vamos a ver si deja, porque como eso está relacionado hay algunas restricciones, ¿cierto? Entonces quiero alterar la tabla. Alter table, especies. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar eliminar una restricción. ¿Cuál? La de la llave primaria. Por las restricciones, por las uniones, no se puede. Como hay una relación de uno a muchos con otra tabla, no se puede hacer. ¿Listo? Lo que habría que hacer es más bien eliminar la llave foránea. Eso tal vez sí lo puedo hacer. Eso sí se dejó. Y ya que eliminé la llave foránea, no me deja borrar la primaria por otra restricción. No se puede eliminar restricción en tablas especies porque todos otros objetos dependen de él. Esa es la relación. Depende de índices, especies, key. Me tocaría es eliminar esa otra restricción que está en la otra tabla, ¿listo? Pero como una cosa está unida con la otra, hasta que yo no desligue todo eso, no puedo hacer cambios ahí. ¿Listo? ¿Comprendido? Y otra alternativa que tengo, si puedo quitar la llave primaria, pues también la puedo poner. Mira aquí, si yo podía agregar una columna, la podía eliminar. Aquí es lo mismo. Puedo agregar una restricción o la puedo borrar. ¿Listo? Entonces ya sé cómo. Agregar columnas. Hecho. Borrar columnas. Hecho. Definir si un dato va a ser obligatorio. Bueno, acá. Quitar eso de que el dato sea obligatorio. Es esta otra. Eliminar una llave foránea. Por aquí. Agregar una llave foránea. Por este otro lado. Renombrar una columna. Línea 7. Alter table. Rename column. Nombre viejo. Nombre nuevo. Desde este nombre hasta este nombre. Eso es lo que dice ahí literalmente. Y esta última, ¿qué hará? ¿Quién interpreta esta línea 8? Renombra toda la tabla. Cambia el nombre de la tabla. Listo. Entonces esta tabla que antes se llamaba US Status, ahora se va a llamar US 111. Listo. Claro, está ahí. Clarísimo. Sigamos. Esto ya lo habíamos analizado. Usted puede crear una tabla, la misma de ahorita. Puede insertar datos en la tabla, bien. Pero después puede empezar a
listar algunos datos de esa tabla. Entonces preguntas, miren los datos que tenemos aquí. Un cactus pear que cuesta $1 y que está en la temporada de winter, un passion fruit, un apricot, un lichet, una guava, un pineapple, un fig y un durian. Miren los precios. Este numerito, el tercer dato, es el precio de cada una de esas frutas. Si yo al sistema le digo muéstreme todas las columnas de la tabla frutas, sí o donde el precio sea menor a 4, pregunta, ¿cuántos y cuáles registros veré ahí? 6. Yo vería este cumple 1, este también cumple 2, este cumple 3, 4, 5, este no es menor a 4. Este también cumple y este no. Entonces 1, 2, 3, 4. Sí, efectivamente veo 6. ¿Ya vieron cuáles y por qué? Es el condicional. Muéstreme estos datos si el precio es menor a 4. Donde el precio sea menor a 4. Listo. Ahora al revés. Ya no voy a usar el signo menor, sino que voy a usar el signo mayor y voy a poner otro dato. ¿Cuántos datos y cuáles veré acá? ¿Cuál? Exacto, este. Es el único donde el precio es mayor a 4. Si el precio es mayor a 4, a 5. Si el precio es mayor a 5, el precio es mayor a 5, muéstreme los resultados. Listo. Y les mencionaba que es un condicional, se interpreta como el sí. Entonces, si es un sí, acepta la conjunción y la disyunción. O sea, pues usted puede unir dos o más condiciones, como fácil con la i o con la o. Entonces, si yo ahora ejecuto esta otra, línea 20, muéstreme todas las columnas de la tabla frutas solo si el precio es menor a 4 y la temporada es summer. ¿Cuántos y cuáles datos veré? 1. Me dicen que es este. Veamos si eso es cierto. ¿Es menor a 4? Sí, es menor a 4. ¿La temporada es summer? Sí, la temporada es summer. Bueno, ¿y qué pasó con el resto? Este también es menor a 4, pero no está la temporada, no cumple. Este es menor a 4, pero no es summer, no cumple. Spring no cumple, spring no cumple, fall no cumple. Y estos dos no entran. Exactamente, es correcto. Solamente me va a mostrar los datos donde el precio sea menor a 4 y la temporada sea summer, o sea, solo este. Solo este. ¿Listo? Fácil. Y el último, ¿qué pasará si yo ejecuto un select asterisco from fruits donde la temporada sea summer o la temporada sea winter? ¿Cuántos y cuáles veré? Summer clasifica este y clasifica este. Winter. Entonces legalmente yo veré 4. Una de las dos cosas, que se cumplan una de las dos condiciones. O es summer o es winter. Este entra, este entra, este entra y este entra. ¿Listo? Claro, está ahí. Fácil, pan comido. Este caso ya lo vimos. Usted me puede decir, muéstreme todas las columnas, todas, o muéstreme algunas columnas. Y usted ya vio que puede ponerla en orden, en desorden, puede poner una, puede poner 3, las que necesito. Caso 7. Aquí hay un nuevo operador, el in y el not in. Poner un in equivale a algo como esto, que se puede interpretar. Muéstreme todas las columnas o seleccióneme todas las columnas de la tabla zapatos, shoes, donde el tipo ¿qué es? El tipo es esta columna. Ahí estoy haciendo referencia a un atributo de la tabla. Columna tipo, listo. Donde el tipo esté en estos valores. O sea, que el tipo, eso sería equivalente a escribir esto. Que el tipo sea Hill o que el tipo sea Wedge. Ese in es equivalente a eso. Que sea una cosa o la otra. Solo que obviamente, ¿cuál se escribe más corto? El in.
El in es más cortico. Se está poniendo varias condiciones que se deben dar en una columna determinada, una cosa o la otra. Entonces, la ejecución de esta línea 17 lo que va a dar por resultado es, me va a mostrar todos aquellos datos donde el tipo, que es esto, donde la columna tipo, o sea, el cuarto dato, sea o Hill o Wedge. O sea, este entra. Sí, sí entra. Este entra. No. Este entra. No. Este entra. No. Este entra. Este sí entra. Este entra. Sí. Este. No. Este. Sí. Y este. Comprendido el in. ¿Cuál es la sintaxis del in? Primero ponga el tipo. Perdón. Primero ponga la columna. En este caso es tipo. Después use la palabra in y entre paréntesis ponga los datos que usted va a evaluar. Que el tipo sea este o este. ¿Listo? Y el otro no es más que la negación. Entonces, conclusión. Si yo ejecuto ahora la línea 19, ¿qué datos veo? Los que antes descarté. Al revés. La negación del caso anterior. Ahí sí entra. Ahí sí entra este, ahí sí entra este, ahí sí entra este, ahí sí entra este y ahí sí entra este. Todos los datos que no sean Hill o Wedge. Listo. Es una forma de expresar un condicional. Analícenlo y díganme si tienen alguna duda con estas tres instrucciones. 30 segundos para el análisis. Luis, ¿dudas con esto? Poquito. ¿Cuál? Todo. ¿Todo? No, ya, yo estoy entendiendo. Oscar, ¿dudas? ¿Se entiende, cierto? Fácil. Seleccióneme todas las columnas de la tabla Skyscrapers ordenados por la altura en medio. O seleccióneme todas las columnas de la tabla Skyscrapers ordenados por la misma columna en orden descendente o en orden ascendente. Eso es todo, fácil. De mayor a menor o en orden alfabético. Eso es order by. Porque normalmente él me muestra los datos en orden de entrada. Lo primero que yo metí es lo primero que veo. Pero en cambio, si yo doy un order by, que podemos aprovechar eso aquí. Si es numérico, de mayor a menor. Si no, en orden alfabético. Conectémonos. A ver, yo quiero ver la lista de bases de datos acá. Bueno, volvamos a franquicias. Entonces me voy a conectar a franquicias. Listo. Miremos qué tablas hay ahí. Ok, tengo la de empleado. Yo le puedo decir, muéstreme todas las columnas de la tabla empleado. Pero miremos cómo queda así. Front, cierto. Listo. Alicia, Amanda, Leo. Alicia, Amanda, Eliana y Leo. En ese orden los metí. Ya. Pero yo les puedo decir, ordéneme esto por, y si le pongo edad. Primero los de 18 años, luego los de 19 y la más viejita al final. O ordéneme esto por nombre. Primero la A, E, L. Ordénemelo por apellido. Andrade, Estrada, Mejía, Otero. Y mueve todo correspondientemente, naturalmente. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? No es estrictamente necesario decir ASC porque por defecto él tiene el orden ascendente en el order by. ¿Listo? Esto. Casi un siglo.
casi un ciclo. Hagamos algo parecido acá. Lo que estoy haciendo es, vamos a ver otra cosa que se puede hacer aquí. Dime. ¿Cuál? Yo aquí puedo hacer lo mismo en una sola línea. Lo que puedes hacer es sí, puedes ordenar, por ejemplo, por edad y después por apellido. Listo, la pregunta que me hace Diego es esto: ¿se puede ordenar por más de un campo a la vez? Sí, sí puede. Por ejemplo, miremos este caso, yo lo ordené por edad, pero si varios registros tienen la misma edad, él ahí lo ordenó a su propio criterio. Pero yo le puedo decir, ordénemelo primero por edad y luego ordénemelo por apellido. Vean la diferencia. Esto era ordenado solo por edad. Queda primero Alicia y luego queda Amanda. Pero si le digo, ordénemelo primero por edad y luego por apellido, ¿sí ven el cambio? Ya no queda primero Alicia. Si tienen la misma edad, que la tienen, el primer criterio de ordenamiento es edad. Si tienen la misma edad, después ordénemelas por apellido. Entonces, claro, ¿quién está primero? Estrada. Queda primero Estrada que Mejía. Si no, él toma la primera columna disponible y la ordena por esa columna, que es el ID. Por eso queda Alicia primero, a pesar de que las dos tengan la misma edad. Pero sí, usted puede poner varias columnas en el orden verbal. Pero no cuadra, o sea, sí, pero no cuadra así como necesario para que quedó en alfabéticamente. Si está alfabéticamente, pero por apellido. ¿Cómo no? Pero él tiene una prioridad, la edad. Después mira el apellido. Ajá. O sea, no puede poner los dos al mismo tiempo, uno a la vez. Primero los ordeno por edad: 18, 18, 19, 23. Y si después de ese orden encuentro grupitos comunes, cojo esos grupitos comunes y los ordeno por el apellido. Eso es lo que pasa. Uno a la vez, no se puede. No, es que dos al mismo tiempo no le da. Uno a la vez. Listo. ¿Claro está ahí? Listo. Este otro caso. Select A. Case. Esto es un select case. Un select case es algo así como un switch. Un según en algoritmo. Dependiendo del contenido de una variable, yo hago algo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Miren lo que va a pasar. Voy a seleccionar una columna. La columna A. La columna A existe en esta breve tabla que se ha creado acá. Columna A. Vale acá. Esto es la columna. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un case. Dependiendo del contenido de esta columna va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Que cuando la A sea 1, la columna, entonces yo no voy a mostrar el contenido, voy a mostrar ese texto igual. Si el contenido de la columna es 2, les muestro tú. Y si el contenido es otro diferente a todo eso, muestro other. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer algo así. Parecido, ¿vale? Select. ¿Qué columna quiero ver? Quiero ver la columna nombre. Solamente quiero ver la columna nombre. Y voy a poner un caso. Mi caso, aquí va una coma. Mi caso es que cuando la edad sea 18, entonces voy a mostrar un texto. Mi texto va a ser 10 y 8. Voy a escribir 18. 18. Ah, por Dios. El teclado está mal. Nombre, case. Entonces, cuando la edad sea igual a 18, entonces
Ese es un caso. Otro caso, cuando la edad sea igual a 19. Entonces, eso es de entonces 19. Y si no, else, muéstreme un mensajito que diga veterano. Bueno, ¿y de dónde es que traigo esta información? Yo la estoy trayendo de la tabla empleado. Ahí tenemos una comilla propia. 18. Sí, señor. Front, tengo problema en el front, me falta ponerle aquí la finalización del case. Ya no veo numeritos, ya no veo números. ¿Qué veo? Los textos que yo asigné para cada caso. La edad es 18, pues muéstreme 18. La edad es 19, muéstreme 19. Y si no, por ejemplo, Eliana es veterano. Usted puede condicionar más aún los datos. Dependiendo del contenido de él, usted puede llevar a cabo otra acción. Cambiar el texto. ¿Listo? Vamos a ver otras alternativas para esas validaciones. Se pueden hacer, si se lo puede hacer con el signo igual, como en un condicional, lo puede hacer con signo menor, mayor, mayor, igual, diferente. Listo, analicemos este caso. Ahí se ve clarísimo, nítido, más o menos, pero se entiende. Existe una tabla donde están unos dinosaurios, por ahí debe estar el tiranosaurio, y si no, bueno, esos son nombres de dinosaurios. ¿Qué más datos tengo ahí? ¿En qué año aparecieron? Y voy a poner después como que el nombre técnico. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar todos los nombres de esa tabla, pero voy a hacer unos casos particulares. ¿Cuáles? Sí, la columna appeared, que son estas, es menor a 540 y ya, esto es un algoritmo, es un condicional. Esa misma columna es mayor a tantos, ahí estoy dando un rango. Si ese dato que está ahí metido está entre 540 y 245, entonces voy a mostrar algo, que es el paleozoico. Si no, si está entre 245 y 65, es el mesozoico. Y si no, es menor a 65, entonces es el cenozoico. Estoy dando un rango de datos en el que voy a mostrar un mensaje. Listo. Entonces voy a hacer una cosa aquí parecida. Puedo hacer tal cual. Yo voy a decir, bueno, yo quiero ver los nombres de aquellas personas que tengan estos casos. Cuando la edad sea menor a 18, entonces yo voy a escribir un mensajito que diga menor de edad. Que cuando la edad sea mayor o igual a 18 y la edad sea menor o igual a 40, entonces voy a mostrar un mensajito que diga adulto. Y cuando la edad sea mayor a eso, entonces voy a ponerle ahí sí, sí. Entonces mostremos un mensajito que diga ahí sí, el veterano. Finalizo la instrucción y le digo de dónde vienen estos datos. Sí, me falta coma acá. Después de nombre va a coma. Creo que es empleado. Ahí me salté esa norma. En el caso todos cumplen con adulto, porque los números son 18, 18, 19 y 23. Todos son adultos. Pero si yo actualizo a alguien, ¿cómo actualizo? Update. ¿Update qué? ¿Qué pongo después? El nombre de la tabla. Luego digo, ¿qué voy a cambiar? Voy a cambiar la edad. La voy a poner en 11. ¿Pero a quién?
Vamos a decir que voy a cambiarle la edad a aquella persona que tiene el nombre de Alicia. Listo, actualizó. Entonces si vuelvo a correr esto, ahora sí apareció un menor de edad. ¿Que quién es? Alicia. Listo, comprendido. Muy bien. Aquí estoy implementando el update, verificando resultados y aquí estoy borrando. Listo. Claro, está ahí. ¿Dudas? Con estos 10 casos. Sigue cómo crear el respaldo, ahorita lo vemos, pero quiero darles espacio, importar datos, exportar e importar. Y hay una otra función rutinaria que puede ser traer información de una hoja de cálculo. Pero lo hacemos ahorita al final. ¿Dudas sobre todas esas instrucciones? Insert, update, create, delete, drop, etcétera, 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 etcétera. ¿Dudas? Todas. Entonces, para resolver las dudas, nos vamos a enfrentar al trabajo final. Entonces, mientras ustedes elaboran el trabajo final, van a tener que recurrir a todas esas instrucciones. Y ahí sí, ustedes intentan y si tienen dudas me llaman. Entonces, el trabajo final consiste en esto, fácil. Ese modelo relacional ya lo conocemos, ¿sí o no? Quiero que en Postgres me creen esa base de datos. Tiene que ser en Postgres. Debe ser en Postgres hoy. Mañana la haremos en MySQL. Hoy en Postgres. Ya están definidas las tablas. Ya saben cuál es el comportamiento de estas tablas, ¿cierto? Cuando creen las tablas, y ahí les estoy indicando cuáles son llaves primarias. Llaves primarias, pues aquí hay una llave primaria. Aquí hay llave primaria. Llave primaria, también les indico cuáles son las llaves foráneas. Véalas acá, aquí hay una llave foránea, y ya saben la implicación de eso. Los datos que están acá provienen de acá, ¿cierto? Hay una relación de uno a muchos, perfecto. Crean todas las tablas, definen llaves primarias, definen llaves foráneas. Después de que tengan eso listo, insertan estos datos. Si algo falla, se equivocaron, les falta una columna, alter table, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Metí el dato que no era, update, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra. Que me queden esos daticos. Y después, aquí les doy las recomendaciones. Pueden asumir los tipos de datos que consideren pertinentes. Ustedes deciden, ¿es integer o es text? Como quieran. Les repaso, modelo general para crear una tabla, véalo ahí, create table, tal cosa. Para definir una llave primaria, primary key, tal esta. Para definir llaves foráneas, foreign key, esto. Para hacer consultas, véalo ahí. ¿Y qué necesito? Primero crean la base de datos, crean las tablas, meten la información. Y yo espero ver esto. Yo espero que al terminar el día, más bien al terminar la clase mejor, me puedan mostrar estos daticos. Este no, esa es la exportación, esa la explico ahorita. Concéntrense en esto. Quiero que me logren generar una consulta con la lista de todos los proveedores, está muy fácil. Y una lista con los productos que superen un precio unitario de 2 millones. Si nos alcanza el tiempo, hacemos más preguntas para practicar más todavía. Pero la base, esta. Le meten estos datos y respóndanme estas 2 preguntas para empezar. ¿Listo?